Bueno, tengo en estudio y es un placer para mí conversar con él. No había tenido esta oportunidad de hacerlo en vivo a través de estas plataformas de Teleuniverso y todo lo que tiene que ver con la magia de la televisión. Luis Manuel Flores es un talento de este canal. No sé si nació como profesional aquí, pero se ha dado a conocer. Es una de las figuras del periodismo joven que está haciendo bien su trabajo. Esa es mi parte. Buenos días, Luis Manuel Flores. Tony, muchísimas gracias. Gran placer estar aquí en mi casa. Mucho más grande el honor precisamente por eso, porque dicen que uno no es profeta en su tierra. Y cuando alguien te considera para una participación como esta, en esta mi casa, Teleuniverso, pues el honor es mucho más grande. En cuanto a la primera oportunidad, posiblemente Teleuniverso no fue la primera de modo profesional, pero sí es la que ha marcado un antes y un después en mi carrera. ¿Dónde tú naciste? Yo nací en Mao, provincia de Valverde. Sí. Maeño de Mao. Sí. Me gusta que usted como que segmente y puntualice la pregunta porque ¿Cómo a veces caíste? yo respondo a modo de chanza. Yo ni sé de dónde soy. ¿Cómo caíste en Santiago? Lo de Santiago se da porque inicié a estudiar comunicación aquí en UTESA viviendo en Puerto Plata. Por eso te decía lo del nacimiento, la ubicación. Tengo un problema geográfico grave. Entonces, a los 5 años yo me fui a Puerto Plata. Me crié, me desarrollé. Y a los 18 años me fui a Santo Domingo. Cuando retorné a Puerto Plata a los 3 años, algo así, decidí que tenía que desarrollarme en alguna carrera. La comunicación me atraía, el periodismo. Y empecé dando esos pasos, estudiando los sábados, venía a traer currículum también, buscando establecerme ya permanentemente, hasta que llegó la primera oportunidad y me trasladé aquí. Pero el periodismo es muy amplio, muy diverso. Por ejemplo, yo que también tengo mis orígenes en esta profesión, me inicié como redactor en el periódico La Información. Claro. Lo de la radio y la televisión y los medios digitales y la multimedia llegó después. En el momento en que tú te inscribiste a estudiar comunicación social, ¿hacia dónde tú te dirigías en ese momento? Para ser sincero y por ese afán que yo creo que caracteriza a todos los jóvenes y a todo el que empieza en una profesión, por diversa que sea, tú no tienes definido qué rama te gustaría. Tú estás buscando esa primera oportunidad. Por ejemplo, yo venía haciendo algunos artículos. La primera ocasión que alguien me pudo publicar un artículo en un medio reconocido fue la señora Ingrid de González en La Información. Ya. Me la acerqué a un acto universitario en el Gran Teatro. Ella es Ingrid González de Rodríguez, perdón. Doña Ingrid. Y yo que sé, es mi madre también, mi madre espiritual. Tenemos una consideración mutua, yo creo que sí. Siempre que nos vemos, ella también manifiesta mucho respeto, yo a ella, y mucha gratitud por esa primera oportunidad en medio impreso. O sea, yo escribía artículos en Facebook y buscaba la primera oportunidad de que alguien me lo publicara en un medio reconocido. Le escribía a muchísimos periódicos y bueno, ahí en ese acto la conozco por vía de la profesora Margarita de UTESA. Inmediatamente me le tiré y le dije, tengo un artículo, me gustaría presentárselo, a ver si se puede difundir la información. Me dijo, mándamelo por correo. A la semana estaba publicado. O sea que en eso de medios impresos, para que tú tengas una idea, esa fue la primera oportunidad. Ya luego se da la oportunidad de entrar a Telenoticias en la modalidad del periodismo, comunicación de telenoticiarios. Es un formato quizás muy distinto. Y así, pero... Espera. Vamos por parte, porque entonces de ese primer intento, ese ensayo de llegar al periodismo escrito, caíste como reportero aquí en Teleuniverso. Exacto. Entonces y yo sé lo que es ser reportero. Esa es una nueva escuela. Ahí entonces empiezo a definir ya que el teleperiodismo, si se puede llamar así, o periodismo de televisión, era donde podía desarrollarme. Gané el concurso de emisión Siempre Cerca de Telenoticias en el 2016 y cuando voy a esa audición con más de 40, qué sé yo, 50 estudiantes y salgo ganador, entonces dije, aquí hay algo, entonces vamos a enfocarnos en esto. ¿Con quién hiciste la audición? En esa ocasión me evaluó Yulisa Montilla, que es la presentadora todavía de Telenoticias Fin de Semana. Estaba Miguel Febles, estuvo en esa audiencia.
Starling Taveras y otros muchachos que ahora mismo no preciso en el elenco. Pero digamos, fue el momento en el que dije, creo que en el periodismo de televisión puedo tener futuro. Tu experiencia de la primera vez que te paraste ahí en la calle con un micrófono a hacer la presentación desde, me imagino que desde aquí, desde el Cibao para Telenoticias a nivel nacional. Fíjate, debo destacar algo, porque me gusta resaltar siempre a esas personas que lo merecen y sería un asunto justo. Antes de esa audiencia de Telenoticias, Tony, yo cuando ya llegué a Santiago me tiré al Canal 25 y la secretaria del Canal 25 me recibe sorprendida y yo le digo, yo vengo a poner el director de prensa, yo no lo conocía. Me dice ella, ¿pan de Manuel Acevedo? Digo yo, no, el director de prensa, no lo conozco. El que sea. Exacto, y Manuel Acevedo me dijo... Cuando entonces me dan el paso, me dice, bueno, aquí no hay vacante, pero te voy a dar la oportunidad de que tú salgas con los muchachos para que aprendas. Y era lo que yo quería. Así mismo pasó, salí como 2 o 3 semanas y a las 2 o 3 semanas me llega la llamada de Telenoticias. O sea que eso fue un ensayo, quizás, para en Telenoticias, en esas pruebas, yo poder desenvolverme mucho mejor. Y entonces ahí en el Canal 25 hice algunos trabajos que salieron al aire. O sea, ahí fue la primera ocasión. Yo puedo precisar en el hospedaje El Yaque, aquella primera presentación. No recuerdo haber sentido nervios, ¿no? Ya caíste en Teleuniverso. ¿Cómo fue? Bueno, en Teleuniverso, como te dije, empieza otro capítulo de mi vida, un antes y un después. Cuando está culminando mi contrato en Telenoticias en el 2017, recientemente designan a Pablo Aguilera. O sea, fue por un contrato de 1 año. De 1 año, Misión Siempre Cerca, exacto. Un programa como de pasantías. Ya. Y cuando estaba culminando, digo, bueno, no me puedo ir para Santo Domingo, a pesar de que me ofertaron, pero en ese momento no podía. Y me acerco a Pablo Aguilera, de Teleuniverso Canal 29, que recientemente había sido designado director de prensa. Y me dijo, sí, no, pero excelente. Y sin titubeos me dijo que sí. Hubo que esperar unos procesos y ahí, pues, entré a Teleuniverso. Siempre agradezco a Pablo Aguilera esa primera oportunidad porque confió en mí. Me dijo, yo precisamente quería hablar contigo porque yo te he visto en Facebook. Y me dijo, tráeme el currículum y no te preocupes que tú vienes para acá. Y entonces ahí llega esa oportunidad de entrar a Teleuniverso. Ya, tu experiencia entonces en la calle como reportero, ¿qué es lo, digamos, lo más emocionante que te ha tocado vivir? Bueno, emocionante y adrenalínico. Tú que has trabajado también en el campo, sabes que el tema de las huelgas conlleva mucha adrenalina. ¿Dónde fue tu primera huelga? El Ciruelito. La mía fue en Salcedo. Fuego cruzado. Desde la calle Atuey hasta la Jacagua, los policías en una calle y los manifestantes en otra. Y nosotros ahí en el medio, ya tú sabes, muchachos. Y uno con el ímpetu de la juventud, la fiebre de salir en una televisión en medio de un conflicto como ese. Y no hay un bono extra por esto, es solo adrenalina. Exacto, así mismo es. Y el mismo salario. Entonces, esa fue la primera, digamos, presentación en un escenario así, apremiante. ¿Y tú te crees el cuento de la gente cuando te dicen en la calle, Luis Manuel, yo siempre te veo? Eso es emocionante. ¿Te lo crees? No me lo creo porque yo estoy consciente que todos somos en algún momento víctimas del ego. Yo te lo digo porque a mí hay gente que me dice, yo siempre te veo a las 5 de la mañana en el 29. Adiós, mi y hermano. Yo tengo 14 años que no estoy a esa hora aquí. Adiós, mi hermano. Sí, porque en el caso... En el caso de los políticos, básicamente, se da mucho ese gancho para ablandarte. Ajá. Entonces, si tú tienes una pregunta dura, dices, concho, pero el tipo me ve cómo lo voy a maltratar. Y entonces la otra que duele, ven acá, ya tú no estás en el cafecito. Sí. Pero ven acá, ¿de cuándo me cancelaron? Entonces, Tony, es satisfactorio. Te digo lo de ser víctima del ego, porque pienso que todos sí estamos atrapados en algún momento en nuestro ego. Y sí depende de la madurez y la filosofía de vida de cada uno, manejar eso de una forma positiva o negativa y no dejar que eso se te suba a la cabeza. Llegaste entonces al rol de presentador de noticias, que eso yo creo que es algo ya mucho más formal. Y más compromiso. Más comprometedor. O sea, ¿cuándo llegaste, cómo llegaste a ser la figura de Teleuniverso por las noches ahora? Bueno, marzo 2020, inicio de la pandemia, República Dominicana. Ya se habían detectado 2 o 3 casos. La MUR, que es la figura principal. Televisión para guapos en ese momento. Yo lo hacía desde mi casa. Sí, y debo destacar también el trabajo y el arrojo que tuvo cada compañero del departamento de prensa. Tú venías acá sin mascarilla.
es que no se sabía nada. Incluso un día, porque en esos días se suspendieron las elecciones municipales, si recuerda. En Tamboril fue donde más se tardó para reconocer los resultados. Y en ese momento todavía no estábamos como conscientes de lo que estaba pasando. Y en una manifestación de esa, entre los que estaban disputándose la victoria, yo salgo sin mascarilla y el director del canal me llamó, pero tú te estás poniendo loco, Yo estaba en el aire. Y bueno, días después llego al canal. Experiencias de la pandemia, sí, hay muchas historias. Y fíjate cómo fue, llego al canal. No fue viernes, no recuerdo el día, pero llego al canal, iba a hacer mi rol habitual. Y ahí entonces Pablito me sorprende. Prepárate, búscate un saco que va a presentar el noticiario. Y digo, ¿cómo? Yo confieso, vamos para allá. Yo estaba en otro medio de comunicación y descubrieron que alguien que había estado conmigo en una entrevista se había hecho una prueba de COVID. Sí. Fumigaron el canal, cerraron. Hay muchas historias de pandemia. Luis Manuel Flores, un joven talento, estrella ya de la televisión dominicana, conversa conmigo hoy en El Cafecito. Vuelvo en breve. Bueno, la cabina está encendida hoy con Luis Manuel Flores, porque hay gente que dice que tú tienes la telegenia, que es un mandato de la televisión. Hay gente que no tiene la figura para llenar ese rectángulo. Bueno, cuando me dijeron eso por primera vez... que te lo han dicho. Sí, varias veces. Como hablamos ahorita, trato de no creérmelo, pero sí reflexiono sobre eso. Y pensé que quizás ese era el talento que Dios ha puesto en mí para desarrollar la comunicación, porque ciertamente uno de los puntos más difíciles de desarrollar en la comunicación es la habilidad o la destreza para jugar con las cámaras, para jugar con los gestos, con la expresión corporal. Y aunque uno no se lo crea, pero si te lo dicen, puede que sea verdad. Llegaste en un momento a Teleuniverso en su horario nocturno, en el famoso prime time. Claro. O sea, ¿qué tú crees que te llevó hasta ahí? ¿Qué sentiste en el momento en que entraste en ese espacio? Como te dije, fue una etapa muy convulsa en el momento que llegó esa oportunidad por todo lo que estaba pasando. Pandemia, cambios, incertidumbre. Y voy a hacer un paréntesis para decir lo siguiente, porque es altamente probable que la invitación al cafecito hoy se deba a un reconocimiento que recibí y que agradezco muchísimo del Sindicato de Trabajadores de la Prensa a principios de esta semana. Pero no quería dejar pasar este momento sin también destacar la gratitud para todos aquellos que han aportado para que se justifique ese premio, incluyendo la plataforma de Teleuniverso, la directiva, en la cabeza de Amaury Polanco, a Pablo Aguilera, director de prensa, porque han sido piezas clave para darme esa oportunidad. Y a don Ulises que te ve y opina y tú ni te enteras. Bueno, sí, yo estoy altísimamente convencido de que don Ulises Polanco desde su mueble, desde su sofá, decide muchas cosas y se lo he manifestado porque lo he llamado por teléfono y le he dado las gracias por las oportunidades y todo eso. El sindicato, pues también lo comparto con todo el que ha hecho posible mi desarrollo en la comunicación y a todo el que ha dado la oportunidad. Entonces, Noticiero Universal, ya, como te dije, llegó un momento muy convulso y el mismo Amaury Polanco me llamó y me dijo, está fijo en Noticiero Universal. Y nada, tirar para adelante. En esos días, dicho sea de paso, duré un buen tiempo haciendo los dos noticiarios, Teleuniverso al día y Noticiero Universal. Te veo también en la entrevista de fondo, en los fines de semana. ¿Le gustan? Te he visto que te has metido ahí con personajes de peso, sí, que te has trasladado a hacer esas entrevistas. Claro. O sea, ¿cómo te sientes en ese rol? Bueno, esa fue otra de las grandes oportunidades. Yo digo que con Amaury no me puedo poner guapo y si un día me pongo guapo no voy a poder salirme de abajo de ese agradecimiento porque ya son muchas cosas y Amaury Polanco ha cambiado mi vida. Amaury en los días de la pandemia justamente me llama y me dice, los sábados tenemos que hacer algo. Y yo dije, vamos arriba. Dale para allá. Entonces, quería aprovechar al máximo esa oportunidad. Creo que le he aprovechado. Y una de las cosas que busqué hacer es desregionalizar
lo que se hacía en ese horario o lo que se ha venido haciendo históricamente aquí en Santiago en sentido general. Yo entiendo que nuestro público es muy regionalista, es muy de nosotros, pero yo entendía que también se le podía dar oportunidad a un contenido capitalino y a un contenido de otras partes. Incluso he tenido la oportunidad ahí de tener a expresidentes, como es el caso de Vinicio Cerezo Arévalo de El Salvador, de Guatemala, perdón. Entonces, me tracé esa meta. Voy a invitar aquí gente de Santiago, pero voy a tratar de tener figuras de peso y creo que he logrado el cometido. Qué bueno, tienes el talento de juventud y el compromiso generacional, que es mucho decir, ¿eh? Luis Manuel Flores, talento de Teleuniverso, un joven destacado en la televisión nuestra, un talento activo también de la comunicación social RD. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, Tony. Gracias, Arely, por extendernos la invitación. Y bueno, gracias a todo el equipo. El cafecito termina.